Muy buenos días, Uchilora, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy buenos días, Javier. Buenos días a todos. Tenemos dos temas con dos países vecinos con los cuales tenemos relaciones. Y es un tema de inmigración, de haitianos y de venezolanos. Comenzando por los venezolanos, se ha decidido exigirles la visa. Yo no encuentro que eso es una agresión, ni mucho menos. Lo menos que se le debe exigir a quien venga aquí es documentos, ¿verdad? Aunque es cuestionable tanto la forma como el momento en que se hace. A eso voy. Ajá. A eso voy. Que le faciliten la documentación, pero realmente lo que está pasando el pueblo venezolano no es poca cosa. No es poca cosa. Tienen una dictadura y tienen, una dictadura que ha arruinado a ese país. La gente está pasando hambre. La inflación es una cosa demencial. Demencial. Eso no puede ser. Entonces, los dominicanos tenemos deuda de gratitud con los venezolanos, con el pueblo venezolano. Venezuela fue el abrigo de Juan Pablo Duarte cuando lo desterró Pedro Santana. El abrigo de Juan Pablo Duarte. Allá vivió la última parte de su vida y allí murió. Y eso no es una cosa que se pueda borrar. Las autoridades, no se le puede pedir a las autoridades que violen la ley, pero busquen la manera más viable, más expedita. Puede haber un trato de excepción también con los venezolanos atendiendo a su situación. Puede haber un trato de excepción, de tal manera que lleguen, no los devuelvan pero se le dé seguimiento a cada caso y que se les regularice su situación. Las deudas de gratitud con Venezuela, no solamente, dije la más importante, que es la de Duarte, pero hay cosas mucho más cercanas. El respaldo que le dio Venezuela al exilio dominicano en la dictadura de Trujillo. Bueno, pero es que la expedición de 1959 contó con el respaldo no solamente de Cuba, sino también de Venezuela, en armas y en otros recursos. Es por eso que el dictador Trujillo le manda a hacer un atentado al presidente venezolano Rómulo Betancourt. Es por eso, por su respaldo al exilio dominicano. Atentado en el cual unos militares dominicanos participaron, pero con malos venezolanos que se prestaron a ese plan. Hicieron volar el automóvil del presidente Betancourt cuando iba hacia el Palacio de Miraflores por una avenida. Dinamitaron un carro y lo estacionaron en la ruta, y cuando él iba pasando lo hicieron estallar. Murió un coronel que era el edecán, el asistente del presidente Betancourt, y el presidente Betancourt sufrió lesiones importantes, sobre todo en las manos y los antebrazos. Salió por televisión esa misma noche denunciando lo que había pasado con los dos brazos vendados, tapándole las manos enteras. Eso fue parte del inicio de la caída de Trujillo. Parte fue
el asesinato de las hermanas Mirabal. Parte fue las torturas y muertes de los miembros del movimiento 14 de junio. Parte fue el hecho de que la iglesia, que había convivido con la dictadura, decidió enfrentarla por la cantidad de jóvenes que estaban siendo torturados y asesinados en las cámaras de tortura. Pero tuvo internacionalmente, lo que más pesó fue el atentado a Betancourt, porque para la época, bueno, la República Dominicana le vendía azúcar a los Estados Unidos. El azúcar era casi la única fuente de ingreso de divisas de la República Dominicana, el azúcar. Pero Venezuela ya le vendía petróleo a los Estados Unidos. Entonces, la dictadura de Trujillo estaba respaldada casi hasta el final por los Estados Unidos, casi los 30 años. Los Estados Unidos fueron los que lo pusieron ahí. Washington lo puso ahí. Y querían salir de Fidel Castro, pero el argumento de que se trataba de un dictador no resistía el hecho de que ahí estaba al lado la existencia de un dictador sanguinario como el que teníamos aquí. Y entonces, unos planes que fueron iniciativa de dominicanos, ellos los respaldaron, pero antes Betancourt había conseguido un embargo como el que tiene Cuba hasta el día de hoy, un embargo contra la dictadura de Trujillo. Con la influencia que tenía Betancourt, repito, Venezuela ya le vendía petróleo a los Estados Unidos. En la OEA aprobaron el embargo a la dictadura de Trujillo. Y eso fue parte también, porque eso puso a los empresarios privados que quedaban en la industria azucarera, dígame usted, los bichines. Trujillo compró con dinero del Estado, pero para usufructo personal de él. Sí. Él compró los ingenios. Los pagaba el Banco Central, pero los ingenios eran de él como persona. Eso está demostrado por Bernardo Vega. Pero, ¿quiénes no? Solo hubo dos que no le vendieron. Los bichines y la Puerto Rican Sugar Company, que era el Central Romana. Bueno, al Central Romana Trujillo no podía apretarlo porque era una compañía estadounidense. Y los Vicini tenían una particularidad. Eran ciudadanos italianos. Además de dominicanos, ciudadanos italianos. Y ya eso tenía otras complicaciones, meterse con un país de Europa, etc. Pero eso les trajo problemas a ellos. Ahora se mantuvieron firmes y no le vendieron. Ahora, con el embargo azucarero, como resultado del atentado a Betancourt, ¿qué iban a hacer los Vicini con su azúcar? Una limonada en el océano. Echarte ese azúcar al mar para hacer una, ¿verdad? Un agua de azúcar. Y entonces ese grupo comenzó una conspiración junto con Rick Cabral, con Ángel Severo Cabral. Y bueno, y los demás grupos, que fueron 4 grupos que nacieron espontáneamente y después se juntaron para producir el descabezamiento de la dictadura. Bueno, pues Venezuela estuvo presente. Betancourt le aportó recursos al exilio dominicano para venir en esa expedición a tratar de derrocar a la dictadura. De manera que tenemos muchas deudas de gratitud con el pueblo venezolano. No deberíamos darle un portazo en la cara. Deberíamos decirle, miren, tenemos que regularizar esto porque esto tampoco es un solar, ¿verdad? Donde puede entrar cualquiera. Ahora,
vamos a facilitarlo, claro. Vamos a ponernos de acuerdo para facilitarlo. Claro. Tú sabes que, bueno, es importante todo esto que tú señalas. Hay que recordar además la migración, el exilio económico de dominicanos hacia Venezuela. El exilio, porque están regresando todos. Están regresando. Oh, sí, no, cierto. Pero en la década de los 80, sí, 70, sí, 80, sí. Muchos dominicanos salieron a esa Venezuela próspera, sí. Que explotaba y vendía petróleo y estaba en una situación económica de mucha ventaja en comparación con el resto de los países de América Latina. Pero ciertamente, y bueno, y en momentos, porque tú dices, bueno, lo del visado es una documentación que hay que exigirla, pero cada vez más, incluso la misma República Dominicana en la relación diplomática con otros países de la región y del mundo, está buscando que se elimine el visado a los dominicanos. Y nosotros tenemos, por ejemplo, en América, países como Colombia, Ecuador, en Centroamérica, más recientemente El Salvador, Panamá, donde ya se le ha eliminado a la República Dominicana, a los dominicanos y a las dominicanas, la necesidad de usar visa para poder entrar a estos países, y esto se está haciendo con otros países del mundo. Pero tomar una decisión, como tú señalas, para un país y ciudadanos de un país que se encuentran en una situación de crisis política, de crisis humanitaria como la que se encuentra Venezuela, pero al mismo tiempo hacerlo prácticamente de un día para otro, porque estamos hablando de que la decisión se anunció hace 2 días. Estamos hablando el día 8 o 9 de este mes de diciembre, para comenzar a aplicarse a partir del 16 de este mes de diciembre. Es decir, sin dar la oportunidad de que haya un periodo de transición que permita a los venezolanos y las venezolanas organizarse. Imagínate la cantidad de gente que a lo mejor ya tenía planificado o el venir a la República Dominicana desde Venezuela o salir, porque una medida de esta naturaleza también afecta a los miles de venezolanos que se encuentran acá en la República Dominicana. Algunos de ellos, o muchos de ellos quizás, tenían o la intención de salir, viajar a su país para regresar después de diciembre o traer a algunos familiares. Ciertamente, coincido contigo, Uche, en el que hay que tomar medidas y hay que establecer controles. Lo que uno no se explica es por qué la República Dominicana, que durante los últimos años está recibiendo una migración tan alta de venezolanos, no ha elaborado un plan, una estrategia para ver cómo va a atender esta situación. Entonces, hacerlo de golpe y porrazo en un momento es como tirarle las puertas en las narices. Así es, así es. Y no debe ser. Uno no termina de entenderlo, claro.